El sol implacable de la frontera, testigo silencioso de una masacre inaudita, se estrellaba contra el asfalto hirviendo de Tijuana en 2012, reverberando un calor denso que parecía aplastar el alma de la ciudad. 17 cuerpos, dispersos como macabras ofrendas en distintos puntos, desde los callejones laberínticos de la zona norte hasta los arrabales polvorientos de la presa, marcaban el amanecer más sangriento que la ciudad recordara en mucho tiempo. No eran los ajustes de cuentas habituales entre cárteles, ni el sello distintivo de la delincuencia organizada que solía teñir de rojo las crónicas locales. Aquella carnicería, de una brutalidad desmedida, llevaba la firma de algo más íntimo, algo más personal y, por ende, mucho más aterrador en su fría ejecución. El hedor metálico de la sangre se mezclaba con el de la comida callejera rancia y los efluvios nauseabundos de los canales de aguas negras, creando una sinfonía olfativa de muerte y abandono. La noticia corrió como pólvora en la ciudad, un murmullo de horror que se extendía de boca en boca, paralizando a los habitantes con un miedo visceral que calaba hasta los huesos, pues el motivo detrás de tanta hazaña era, a todas luces, una nimiedad, un incidente trivial que desafiaba toda lógica. La impunidad, esa sombra perpetua que cubría a Tijuana. El asfalto de Tijuana, un horno bajo el sol abrasador de 2012, aún exhalaba vapores metálicos y el dulzón hedor de la sangre que se había derramado. 17 vidas, cegadas con una brutalidad calculada en menos de 24 horas, marcaban un antes y un después en la ya convulsa ciudad fronteriza. Los cuerpos, esparcidos con una macabra precisión desde los callejones más recónditos de la zona norte hasta los polvorientos arrabales de la presa, no llevaban el sello habitual de los ajustes de cuentas entre cárteles. Aquella masacre, de una violencia tan desmedida como inusual, parecía desafiar la lógica criminal, susurrando una historia de furia personal, no de estrategia delictiva. La noticia corrió como un reguero de pólvora, un escalofrío que calaba hondo, pues el motivo detrás de tanta hazaña era, a todas luces, unanimidad, un incidente trivial que desvelaba una impunidad arraigada y un código roto, prometiendo una verdad más oscura que el simple crimen organizado. En aquella Tijuana de muros descoloridos y grafitis borrosos, donde el olor a comida callejera rancia se mezclaba con los efluvios nauseabundos de los canales de aguas residuales, la violencia cotidiana era un murmullo constante, una amenaza latente que pocos se atrevían a desafiar. La impunidad, esa sombra perpetua, se había convertido en la moneda corriente, tejiendo una red invisible de miedo y silencio. Fue en este escenario de desesperanza y abandono institucional, donde una disputa trivial, un simple roce en un semáforo, encendió la mecha de la tragedia. Una insignificante discusión por un adelantamiento, de esas que ocurren a diario en cualquier esquina, se transformó en el catalizador de una furia desatada que, a posteriori, se cobraría un precio inimaginable. La ciudad, acostumbrada a la crueldad, no podía comprender cómo una chispa tan pequeña pudo incendiar un polvorín de tal magnitud, llevando la confrontación a límites inauditos. Esta nimiedad, este roce de hojalata y orgullo herido, escaló hasta la muerte de un inocente, un acto que rompió el tenue código no escrito de respeto por la vida ajena, incluso en un ambiente tan volátil como el de la frontera. El Cholo Mendoza, un joven con aires de grandeza y conexiones con pandillas locales, operaba con una arrogante impunidad, respaldado por la inacción policial y el miedo que infundía su grupo. Su temperamento explosivo y su tendencia a resolver cualquier disputa con violencia desproporcionada eran bien conocidos. La agresión brutal a Miguel, el hijo de Ricardo, en un semáforo, no fue solo un crimen, sino una declaración descarada de poder, una afrenta pública que el sistema, acostumbrado a mirar para otro lado, no supo o no quiso contener. La policía local, a menudo vista como corrupta o ineficaz, rara vez intervenía en estos conflictos menores, dejando que la ley del más fuerte dictase las normas. Pero esta vez, la inacción y el silencio de la comunidad no serían suficientes para sofocar la marea de la venganza. Los ejecutores de aquella carnicería no eran los sicarios profesionales a los que Tijuana estaba acostumbrada, sino una familia destrozada por el dolor y la injusticia. Ricardo, el carpintero, Morales, de 45 años, un hombre cuyo mundo giraba en torno a su taller y a asegurar un futuro digno para sus 2 hijos adolescentes, era el epicentro de esta tormenta. Conocido en su barrio por su destreza, su carácter pacífico y sus principios firmes, este carpintero honesto y trabajador, un hombre de bien, se vio empujado al abismo por la pérdida.
Su silueta, antes sinónimo de madera y herramientas, ahora se proyectaba como la de un justiciero oscuro, prometiendo una transformación que desafiaría toda percepción de un padre de familia, un hombre común convertido en el artífice de una venganza implacable. Ricardo, el carpintero, a sus 45 años, encarnaba la resiliencia silenciosa que definía a tantos en Tijuana. Cada amanecer, el sol implacable de la frontera se colaba por las rendijas de su humilde taller, un espacio donde el aire se saturaba con el familiar olor a madera recién cortada, el pungente olor a... Un trabajo honesto y meticuloso. Sus manos, ásperas y fuertes, curtidas por décadas de cepillar, lijar y ensamblar, eran un testamento viviente de una existencia dedicada al noble oficio de la carpintería, a la creación de belleza y funcionalidad a partir de lo bruto. Ricardo no albergaba grandes ambiciones materiales. Su verdadera riqueza residía en sus principios inquebrantables y en el amor profundo por sus 2 hijos adolescentes. Su mayor sueño era, a la vez, sencillo y extraordinariamente complejo en aquel entorno, verlos crecer lejos de la omnipresente violencia que tejía su sombra constante sobre las calles de su ciudad. Anhelaba ofrecerles un futuro donde la ley del más fuerte no dictara su destino, un refugio de paz y seguridad. La rutina de Ricardo era un ancla de estabilidad en el corazón del caos urbano, un ritmo constante que marcaba el pulso sereno de su existencia. Se levantaba antes del alba, preparando con esmero el desayuno para sus hijos, Miguel y su hermana, antes de sumergirse en su taller, un santuario de orden y disciplina en medio de la vorágine urbana. Los zumbidos monótonos de las sierras, el golpe rítmico del martillo y el penetrante aroma a resina constituían la banda sonora de su jornada. Por las tardes, tras una jornada agotadora, Ricardo se dedicaba con paciencia a supervisar las tareas escolares de los chicos, a escuchar sus inquietudes y a inculcarles valores fundamentales de honestidad y esfuerzo, un escudo moral forjado con amor contra la cruda realidad de Tijuana. Este marcado contraste entre la serena burbuja de su hogar y la implacable brutalidad de las calles, donde la impunidad era una moneda corriente, era una fuente constante de profunda preocupación para él, un recordatorio punzante de la fragilidad de su burbuja. Tijuana, en 2012, era un lienzo de contradicciones, donde el sol abrasador y el asfalto caliente se fusionaban con el hedor de la comida callejera y los efluvios nauseabundos de los canales de aguas residuales. Los grafitis descoloridos en muros de bloques de cemento servían de telón de fondo a una realidad cruda, donde la impunidad no era una excepción, sino la norma tácita. La policía local, a menudo percibida como ineficaz o directamente corrupta, rara vez intervenía en los conflictos menores, dejando que la ley del más fuerte dictara las normas en los barrios más desfavorecidos. La violencia cotidiana no era un estruendo, sino un susurro constante, una amenaza latente que pocos se atrevían a desafiar abiertamente, tejiendo una red invisible de miedo y silencio que asfixiaba cualquier atisbo de esperanza en la justicia formal, dejando a la gente a merced de su propia suerte. Ricardo era un hombre de principios férreos, un faro de rectitud en un mar de ambigüedad moral. Su mayor anhelo era que sus hijos, especialmente Miguel, el más joven, lograran escapar de las garras de esa realidad violenta. Veía en Miguel una chispa de inocencia, un alma aún no corrompida por la dureza de las calles, y se afanaba en proteger esa luz con todo su ser. Le inculcaba el valor del trabajo honrado, la importancia de la educación y el respeto por los demás, esperando que estas enseñanzas fueran el cimiento para un futuro mejor, lejos de los peligros que acechaban en cada esquina. Ricardo creía firmemente con esfuerzo y dedicación, sus hijos podrían forjarse un destino diferente, ajeno a la miseria y la desesperanza que a menudo definían la vida en ciertos rincones de Tijuana. Miguel, con apenas 17 años, era la viva imagen de la esperanza para Ricardo. Su sonrisa franca y sus ojos llenos de curiosidad contrastaban con la dureza del entorno. Era un joven estudioso, con aspiraciones sencillas, que ayudaba a su padre en el taller cada vez que sus deberes escolares se lo permitían, aprendiendo el oficio con una dedicación que enorgullecía a Ricardo. La vulnerabilidad de Miguel, su ingenuidad ante el peligro real que se escondía más allá de las paredes de su hogar, era lo que más desvelaba a su padre. Era un blanco fácil en un mundo donde la inocencia se pagaba cara. La conexión entre padre e hijo. Aquel martes, la tarde de Tijuana se teñía de naranja y un calor pegajoso se adhería a la piel, presagio de la tragedia inminente. Miguel, con apenas 17 años, regresaba a casa, sus pasos ligeros sobre el asfalto hirviente,
la mochila estudiantil balanceándose a su espalda llena de cuadernos y sueños forjados en el taller de su padre. En un semáforo de la colonia Libertad, donde el hedor a llanta quemada se mezclaba con de tacos al pastor, un incidente trivial detonó el infierno. Un simple roce de vehículos, un claxon inocente que, sin saberlo, sellaría su destino. De un coche polarizado irrumpió la figura imponente de El Cholo Mendoza, de 25 años, con sus secuaces, la mirada encendida de una furia irracional, el rostro marcado por la arrogancia que otorga la impunidad callejera. Sin mediar palabra, la disputa por un adelantamiento insignificante escaló a una paliza brutal. Los golpes, secos y contundentes, resonaban en el aire denso, una sinfonía macabra de puños y patadas que se estrellaban contra el cuerpo indefenso de Miguel, dejándolo tendido, inerte, en el pavimento agrietado, mientras la vida se le escurría entre los dedos, ante la mirada petrificada de transeúntes que, por miedo, se hicieron invisibles. El sol, tras la aplastante derrota de la justicia, una resolución gélida se cimentó en el corazón de Ricardo. El aroma familiar del aserrín en su taller, que antes había sido un bálsamo reconfortante, ahora se percibía como una mortaja asfixiante. Sus manos, acostumbradas a la delicada veta del cedro y la caoba, ahora se cerraban en puños, visualizando una labor de una naturaleza muy distinta. La tenue luz de la única bombilla que iluminaba su banco de trabajo revelaba no a un carpintero, sino a un hombre despojándose de su piel, mutando de protector a implacable ejecutor. La agonía del destino de Miguel, la imagen lacerante del cuerpo destrozado de su hijo, había cauterizado su miedo, reemplazándolo por una calma escalofriante y quirúrgica. Nunca más toleraría la impunidad que le había arrebatado a su vástago y que ahora amenazaba a su familia restante. Las calles silenciosas de Tijuana, donde la justicia era un eco lejano y la ley del más fuerte prevalecía, demandaban un nuevo tipo de arquitecto, uno que construyera no con madera, sino con una retribución ineludible. Había presenciado la traición definitiva, no solo por parte del Cholo, sino por el propio tejido de una sociedad que había abandonado a sus ciudadanos más vulnerables a los caprichos de una violencia descontrolada y sin freno, un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida. La noche era un manto pesado sobre Tijuana, salpicada por los ladridos lejanos de perros callejeros y el murmullo incesante de la ciudad que nunca duerme, un sonido que apenas velaba el silencio sepulcral en el taller. Ricardo, con el rostro cincelado por el dolor y la determinación, marcó los números que conocía de memoria, los de sus hermanos Juan y Pedro. Ambos, hombres de buena fe, obreros con las manos curtidas por el trabajo honesto, vivían en la periferia de la misma desesperanza, en colonias donde la promesa de una vida digna se desvanecía ante la omnipresente impunidad. El aire se cargó de una tensión palpable cuando la llamada fue contestada, un eco de la indignación que ya sentían. No hubo necesidad de explicaciones largas. El tono de su voz, la pesadez en sus palabras, comunicó la irrevocabilidad de su decisión. Les habló de Miguel, del fracaso de la ley, de la obligación moral que ahora recaía sobre sus hombros. La pregunta no era sí, sino cómo. Era una invitación a la guerra, a un ajuste de cuentas que solo la sangre podía saldar, una guerra que prometía transformar a hombres pacíficos en ejecutores, en nombre de la familia y de una justicia denegada. Se reunieron en el taller de Ricardo, bajo la mortecina luz que proyectaba sombras alargadas, haciendo que las herramientas colgadas en la pared parecieran espectros. Juan, el mayor, con su mirada grave y la espalda encorvada por años de cargar bultos de cemento, y Pedro, el más joven, aún con la esperanza de un futuro que ahora se desdibujaba, escucharon a Ricardo con una atención sombría. El aire se saturaba con el olor a madera vieja y el amargo regusto de la desesperación. Ricardo no les pidió permiso, les presentó una verdad ineludible, una necesidad brutal. Les recordó la impunidad que asolaba sus barrios, donde la vida de un joven valía menos que un simple adelantamiento en el tráfico. La policía no hará nada, sentenció con voz ronca, y si lo hiciera, solo nos pondría en la mira. Sus palabras eran un eco de la realidad que todos conocían. En Tijuana, la tasa de impunidad para homicidios rondaba el 90%, una cifra que convertía la búsqueda de justicia formal en una quimera peligrosa. Era un pacto de sangre, un juramento silencioso forjado en el dolor y la rabia, donde la lealtad familiar se elevaba por encima de cualquier ley escrita. Las manos que antes modelaban la madera con precisión artesanal, que conocían el equilibrio perfecto de un martillo o la caricia de una lija, ahora se enfrentarían a la frialdad del metal.
La transformación no era solo metafórica, era una metamorfosis tangible de sus herramientas. Los machetes, antes utilizados para desbrozar maleza en el campo o para trabajos rudos en la carpintería, fueron afilados con un esmero que helaba la sangre, sus filos reluciendo bajo la luz del taller como promesas de una violencia inminente. De viejos cofres y escondites polvorientos emergieron pistolas calibre 38, herencia de tiempos más inciertos, y escopetas de caza, armas que habían servido para la subsistencia y la protección, ahora destinadas a una cacería humana. Ricardo inspeccionaba cada una con la meticulosidad de un artesano, limpiándolas, aceitándolas, familiarizándose con su peso y su potencial letal. No eran instrumentos de guerra, sino herramientas de una justicia personal, burdamente forjadas en la desesperación, que contrastaban brutalmente con la delicadeza con la que Ricardo solía manejar sus peines y gubias, un símbolo escalofriante de su nueva y macabra vocación. Ricardo, con la mente de un estratega y la precisión de un relojero, desplegó un viejo mapa de Tijuana sobre su mesa de trabajo, cubriendo planos de muebles y diseños de gabinetes. Las calles y callejones, antes rutas para entregar pedidos o visitar proveedores, ahora se convertían en intrincados laberintos de emboscada y escape. Sus dedos, que solían trazar líneas rectas y curvas perfectas, ahora señalaban puntos clave: la pulquería donde el cholo pasaba las noches, el callejón oscuro que usaba para sus negocios, las casas de sus lugartenientes. La planificación fue meticulosa, casi obsesiva. Estudiaron los horarios de los objetivos, sus rutas diarias, sus hábitos más insignificantes. Cada detalle era una pieza en un rompecabezas mortal, una ventaja en un juego donde el más mínimo error podría costarles la vida o la libertad. La frialdad con la que Ricardo abordaba esta tarea era aterradora, una manifestación de cómo el dolor y la rabia pueden transformar a un hombre pacífico en un metódico arquitecto de la venganza, donde cada trazo en el mapa era una pincelada de muerte. Durante las semanas siguientes, los hermanos se convirtieron en sombras, moviéndose por los barrios bajos de Tijuana con una discreción aprendida del miedo y la necesidad. Ricardo, Juan y Pedro, con sus rostros endurecidos por el sol y la determinación, se camuflaron entre la gente, observando, escuchando, absorbiendo cada detalle del entorno. Pasaron horas en vehículos viejos, estacionados en callejones ocultos, el olor a gasolina y humedad impregnando el aire, mientras vigilaban los movimientos de El Cholo y su séquito. Anotaron matrículas, describieron rostros, dibujaron croquis de los lugares frecuentados, documentando con una precisión casi policial la rutina de sus futuros objetivos. La ciudad, con su bullicio constante de vendedores ambulantes, música a todo volumen y el incesante ir y venir de vehículos, proporcionaba el telón de fondo perfecto para su operación encubierta. Cada mirada furtiva, cada conversación interceptada, cada sombra que se movía en la penumbra era una pieza vital en el rompecabezas de su venganza. Esta fase de reconocimiento fue crucial, un testimonio de la seriedad con la que se tomaban su macabra misión, sin dejar nada al azar. No solo el Cholo era el objetivo, la premisa era clara: acabar con la fuente de su dolor y la amenaza persistente que se cernía sobre su familia. Esto significaba desmantelar la red de impunidad que lo protegía. La lista creció, no por capricho, sino por necesidad estratégica. Incluía a sus lugartenientes más leales, a los halcones que vigilaban sus movimientos, e incluso a algunos policías corruptos o funcionarios menores, que con su inacción o complicidad permitían que la pandilla operara con total libertad. Ricardo, con su conocimiento íntimo de las dinámicas del barrio y su habilidad para leer entre líneas, identificó a 17 individuos que, de una u otra forma, habían contribuido a la muerte de Miguel o a la perpetuación de la impunidad. Cada nombre en esa lista, garabateado en un cuaderno que antes contenía bocetos de muebles, representaba un eslabón en la cadena de injusticia que había roto su vida, y cada uno sería cortado con una frialdad deshumanizadora, un golpe calculado contra un sistema que había permitido que tales atrocidades ocurrieran. La noche, en el taller, se hizo su confidente silenciosa. Ricardo, a menudo, se encontraba observando sus propias manos, antes símbolos de creación, ahora destinadas a la destrucción. El contraste era un abismo. Sus dedos, que con delicadeza trazaban las vetas de la madera, ahora empuñarían un arma, un objeto frío y letal.
No había gloria en esta transformación, solo una necesidad brutal, una carga pesada que lo consumía desde dentro. La ambivalencia moral era un fuego lento que quemaba su alma. Era un héroe trágico, un padre desesperado que buscaba justicia en un mundo sin ley, o un asesino que, al tomar la vida de otros, se hundía en el mismo abismo de violencia que tanto detestaba. La imagen de Miguel, su sonrisa inocente, era el único faro en esa oscuridad, la única justificación por el camino que había elegido. Cada noche, el insomnio se convertía en un campo de batalla, donde su conciencia libraba una guerra contra la cruda realidad, un recordatorio constante de que la venganza, aunque necesaria, desfiguraría para siempre el alma del carpintero. El mapa, ahora desgastado por el uso, estaba cubierto de anotaciones codificadas. Flechas indicaban rutas de aproximación y escape, círculos marcaban puntos de reunión y números representaban los minutos exactos para cada fase de la operación. Ricardo había calculado cada variable con la precisión de un ingeniero, anticipando posibles obstáculos y diseñando contingencias. Conocía los patrones de tráfico, los rincones oscuros donde las cámaras de seguridad no alcanzaban, los horarios de los camiones de basura que podrían servir de cobertura. Los hermanos ensayaron mentalmente cada paso, cada movimiento, hasta que el plan se grabó en sus mentes con una claridad aterradora. La tensión, invisible pero palpable, se acumulaba en el ambiente del taller, mezclándose con el olor persistente a virutas y barniz. Era una coreografía mortal, ensayada en la oscuridad, donde cada paso era vital y cada respiración contenida, un testimonio de la fría determinación que los impulsaba, transformando el miedo inicial en una frialdad metódica, casi robótica. Llegó el día en que las herramientas de carpintero fueron guardadas, reemplazadas por el peso frío del metal en sus manos. En el taller, el aire se sentía denso, cargado de una solemnidad casi religiosa. Los hermanos se miraron, sus ojos reflejando una mezcla de terror y una inquebrantable resolución. No hubo discursos emotivos, solo un asentimiento silencioso, un pacto sellado sin palabras. Ricardo, con el rostro inexpresivo, revisó por última vez las armas, el brillo opaco de las balas bajo la luz mortecina. El olor a pólvora, aún no disparara, parecía impregnar el ambiente, presagiando la tormenta. Sus manos, antes hábiles en crear vida a partir de la madera, ahora estaban listas para despojarla. Este era el punto de no retorno absoluto, el umbral más allá del cual no había vuelta atrás, solo el camino de la venganza y sus inevitables consecuencias. La vida que conocían, la vida de hombres pacíficos y trabajadores, se había desvanecido, consumida por la promesa de una justicia autoproclamada. El contraste entre el Ricardo que una vez fue y el que ahora se erigía era abrumador. Aquellas manos callosas, que con destreza habían tallado cunas para recién nacidos, restaurado muebles antiguos con cariño y construido hogares con esfuerzo, ahora empuñarían armas con una frialdad inquietante. La misma mente que calculaba ángulos para un tejado perfecto o la resistencia de una viga, ahora trazaba trayectorias mortales y puntos ciegos. La metamorfosis era completa, dolorosa y para él la única vía. Era el hombre que había jurado proteger, convertido en el que destruiría sin piedad. La ambivalencia moral de su figura se consolidaba, un héroe familiar en su dolor, un asesino metódico en su ejecución. Tijuana, con su sol inclemente y sus sombras perpetuas, estaba a punto de ser testigo de cómo la desesperación podía forjar un monstruo de la virtud, un recordatorio sombrío de que la línea entre la justicia y la barbarie puede ser terriblemente delgada, especialmente cuando el sistema falla, dejando a los ciudadanos a merced de su propia y brutal definición de lo correcto. La noche se tragó los últimos vestigios del sol de Tijuana, sumergiendo los barrios bajos en un manto de sombras y promesas veladas. El hedor a basura quemada y humedad flotaba en el aire denso de la zona norte, donde los callejones se retorcían como venas enfermas. Ricardo, con los músculos tensos bajo la ropa oscura, se movía como una sombra entre los escombros y los grafitis descoloridos. Sus hermanos Juan y Pedro, espectros silenciosos, a su retaguardia. El objetivo principal, el Cholo Mendoza, se pavoneaba en la entrada de una pulquería clandestina, su risa estridente rompiendo el murmullo de la noche, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. La música de banda, distorsionada y ruidosa, intentaba ahogar los ladridos lejanos de perros callejeros, pero no podía silenciar el palpitar furioso en el pecho de Ricardo. La venganza había comenzado,
y el aire mismo parecía vibrar con una electricidad oscura, cargada de la promesa de una retribución ineludible que había tardado demasiado en llegar, gestándose en el silencio de un taller de carpintería. Un instante. Eso fue todo lo que necesitó Ricardo para emerger de la oscuridad del callejón. El machete, antes una herramienta de trabajo, ahora brillaba con un fulgor macabro bajo la escasa luz de un farol parpadeante. El amanecer trajo consigo no solo el calor pegajoso de Tijuana, sino también el descubrimiento macabro. El sol, aún bajo el horizonte, proyectaba sombras largas y distorsionadas sobre los cuerpos dispersos en la zona norte, como muñecos rotos abandonados en el asfalto. El hedor a sangre, ya seco y dulzón, se mezclaba con el de la basura y la humedad, creando una atmósfera nauseabunda que asfixiaba el aire. Los primeros en encontrar los cadáveres fueron pepenadores y vendedores ambulantes que iniciaban su jornada, sus gritos de horror rompiendo el silencio de la madrugada. La noticia corrió como reguero de pólvora, no por los medios, sino por el boca a boca, un murmullo de pánico que se extendía por los barrios, sembrando el caos. Madres abrazaban a sus hijos, negocios cerraban sus puertas, y un miedo atávico se apoderaba de la ciudad, un terror distinto al que traían los cárteles. La gente no entendía, pero sentía el peso de una furia incomprensible. Las sirenas comenzaron a rasgar el aire, un lamento constante que reverberaba por las calles, anunciando la llegada de la autoridad. Patrullas de la policía municipal, con sus luces intermitentes, se agolpaban en cada escena del crimen, creando un laberinto de cintas amarillas y uniformes. Los agentes, acostumbrados a la violencia diaria de la frontera, se vieron superados por la magnitud de la carnicería. No era el modus operandi habitual, no había mensajes de cárteles, ni las marcas de los grupos criminales dominantes. Esta masacre era diferente, más íntima, más brutal en su ejecución. Los rostros de los policías reflejaban una mezcla de cansancio, incredulidad y una familiar resignación. Sabían que esto no era un ajuste de cuentas ordinario, era algo personal, una venganza que había escalado a proporciones inauditas, dejando un rastro de sangre que se extendería por toda la ciudad, tiñendo de rojo la ya convulsa Tijuana. 17 vidas cegadas en menos de 24 horas. La cifra era escalofriante, una estadística que superaba con creces los picos de violencia que Tijuana, acostumbrada al horror, había presenciado en años recientes. Los cuerpos, esparcidos desde los callejones más recónditos de la zona norte hasta los polvorientos arrabales de la presa, contaban una historia de furia desmedida. Algunos presentaban heridas de bala, otros de machete, una brutalidad que hablaba de una sed de retribución primaria y visceral. La prensa local, cautelosa, reportaba con eufemismos, pero el pánico se extendía. La gente se preguntaba quién había sido capaz de tal atrocidad, y más importante, ¿por qué? El rumor de que todo había comenzado por un incidente trivial en un semáforo solo aumentaba la incredulidad y el terror, demostrando que la vida, en aquellos barrios olvidados, podía ser arrebatada por la más mínima ofensa, sin que nadie pudiera interponerse. Entre el caos y la sangre, un hombre se movía con la pesadez de quien ha visto demasiado. El comandante Ramiro Vargas, con más de 20 años de servicio en la Policía Ministerial de Tijuana, era una figura curtida por el sol y la desesperanza. Sus ojos, enmarcados por profundas ojeras, reflejaban el cansancio de una batalla perdida día tras día contra la impunidad y la corrupción. El olor a café rancio y cigarrillos impregnaba su uniforme. Vargas no era un idealista. Conocía las reglas no escritas de la ciudad, donde la justicia formal a menudo era un lujo inalcanzable. Al observar los cuerpos, la frialdad metódica de los asesinatos, sintió un escalofrío que no era de miedo, sino de una extraña comprensión. No era la obra de sicarios comunes, sino de alguien movido por una rabia profunda, por un dolor que trascendía la lógica criminal. Esto es personal, murmuró a su sargento, su voz ronca. Y el que lo hizo no parará hasta terminar. La investigación avanzó con la lentitud desesperante de un sistema colapsado, pero con la tenacidad del comandante Vargas. Los informes forenses revelaron que las víctimas no pertenecían a un solo grupo criminal. Eran eslabones de una red más pequeña, la de El Cholo Mendoza. Había halcones, pequeños traficantes, extorsionadores de barrio y algunos con conexiones a la policía local que les brindaban protección. El patrón era claro. Cada víctima estaba vinculada a El Cholo o a su círculo más íntimo de impunidad. La brutalidad, la precisión de los ataques, la falta de testigos que se atrevieran a hablar,
Todo apuntaba a una venganza meticulosamente planeada, no a una ráfaga de violencia espontánea. El comandante Vargas sentía una punzada de frustración al pensar en cuántas veces esa misma gente había escapado de la ley, respaldada por la inacción de un sistema que a menudo miraba para otro lado, dejando a los ciudadanos a merced del miedo. La presión sobre la policía era inmensa. Los medios nacionales, aunque con cautela, comenzaban a reportar sobre la ola de sangre en Tijuana, y la cúpula exigía resultados. El comandante Vargas y su equipo trabajaban sin descanso, alimentándose de café y la urgencia de su labor. Recorrieron los barrios, las cantinas, los talleres, buscando cualquier hilo que los llevara al perpetrador. La gente, sin embargo, permanecía muda, sus ojos reflejando el miedo que la impunidad había sembrado por años. En Tijuana, la tasa de resolución de homicidios apenas alcanzaba el 10% y la desconfianza en las autoridades era profunda. «Nadie ha visto nada, comandante», repetía su sargento. «La gente prefiere el silencio a la tumba». Era una pared de silencio, pero Vargas sabía que detrás de ella se escondía un dolor tan grande que había desatado una furia incontrolable, una fuerza que un hombre común no podría contener. La clave llegó de un rincón inesperado, un susurro en la oscuridad de un callejón. Una mujer, con el rostro oculto por la penumbra y la voz temblorosa de miedo, finalmente se atrevió a hablar con el comandante Vargas. Había visto a un hombre, un carpintero del barrio, con sus hermanos, acechando a El Cholo días antes del baño de sangre. Mencionó el nombre de Miguel, el hijo asesinado en el semáforo, y la impotencia de su padre al buscar justicia. Era una historia común, una de tantas en Tijuana, pero esta vez la tragedia había encontrado una respuesta brutal. El comandante Vargas sintió un nudo en el estómago. La pieza final del rompecabezas encajaba. Un padre desesperado, un hombre de bien transformado por la injusticia. La pista, mínima pero vital, llevó a los agentes al taller de Ricardo Morales, un lugar que antes olía a madera y esfuerzo, y ahora a una venganza consumada, un eco de una furia ancestral. El taller de Ricardo, un santuario de orden y trabajo, fue rodeado al amanecer. El olor a virutas de madera aún flotaba en el aire, mezclado con la tensión de las armas desenfundadas. Dentro, Ricardo, Juan y Pedro esperaban, sus rostros marcados por el cansancio, pero con una extraña paz. No hubo resistencia, ni intentos de fuga. La batalla había terminado, y la rendición era el último acto de su macabra coreografía. El comandante Vargas entró primero, su mirada se encontró con la de Ricardo. En sus ojos, el policía vio no arrepentimiento por el acto, sino el dolor inmenso de un padre y la convicción de una justicia personal. «Comandante», dijo Ricardo con voz ronca, «hice lo que tenía que hacer». Las esposas metálicas brillaron frías bajo la luz del sol que se colaba por las rendijas, sellando el destino de los hermanos. La venganza había sido ejecutada y ahora era el turno del precio. En la fría sala de interrogatorios, bajo la luz parpadeante de un fluorescente, Ricardo mantuvo un silencio estoico. Había confesado los hechos con una frialdad que helaba la sangre, detallando cada paso de su plan. El comandante Vargas, sentado al otro lado de la mesa, observaba al carpintero, sintiendo una extraña ambivalencia. «Entiendo su dolor, Morales», dijo Vargas, su voz cansada. «Entiendo por qué lo hizo, pero la ley es la ley». Ricardo asintió lentamente, sus ojos fijos en un punto lejano. «La ley nos abandonó, comandante, a mi hijo, a mi familia. ¿Qué otra opción tenía?» No había súplica en su voz, solo una declaración de hechos, una justificación inquebrantable que resonaba con la desesperanza de miles de ciudadanos en Tijuana. Ricardo no glorificaba la violencia, pero tampoco se arrepentía de su elección, atrapado en la contradicción de ser un héroe familiar y un asesino metódico. Mientras Ricardo y sus hermanos enfrentaban el peso de la ley, su familia sufrió las consecuencias silenciosas de su venganza. La esposa y la hija de Ricardo, aún conmocionadas por la pérdida de Miguel y la brutal transformación de su padre, se vieron obligadas a huir de Tijuana. La ciudad, que había sido su hogar, se había vuelto un lugar peligroso para ellas, marcadas por el apellido Morales. Se refugiaron en el anonimato de otra ciudad, buscando un futuro donde la sombra de la violencia no las persiguiera. La hija de Ricardo, aunque físicamente a salvo, cargaría para siempre con las cicatrices invisibles de esa tragedia. La imagen de su hermano destrozado, el silencio de su padre, la huida forzada. La impunidad había cobrado una vida, y la venganza, aunque buscaba justicia, había fracturado otra, dejando un legado de trauma y desarraigo que ninguna sentencia podría borrar. El juicio fue largo, un proceso que expuso las profundas grietas del sistema de justicia en Tijuana. Los argumentos de la defensa, que intentaban pintar a Ricardo como un hombre llevado al límite por la inacción de las autoridades, resonaron con muchos,
pero la ley era inquebrantable. Finalmente, Ricardo el Carpintero Morales fue sentenciado a 35 años de prisión, sus hermanos Juan y Pedro a 25 años cada uno. El precio de su venganza fue su libertad, sus vidas y la desintegración de lo que más amaba. Miguel no volvería, pero su memoria había sido honrada, al menos a los ojos de su padre. La hija de Ricardo, lejos de la ciudad que le arrebató su inocencia, viviría, pero siempre con la marca indeleble del trauma, un recordatorio constante de que la justicia, cuando se busca fuera de la ley, siempre cobra un precio devastador, transformando a las víctimas en victimarios y perpetuando el ciclo de la violencia. Las rejas de la prisión se cerraron tras Ricardo el Carpintero Morales con un sonido metálico y definitivo, un eco sombrío que sellaba no solo su libertad, sino también la vida que una vez conoció. El olor a humedad y desinfectante barato sustituía el familiar aroma a madera y barniz de su taller, un contraste brutal que acentuaba la magnitud de su caída. Pasó sus días entre muros grises y la monotonía de la rutina carcelaria, un alma atormentada por la pérdida de su hijo y el peso de las vidas que había cegado. La ambivalencia moral era su celda más profunda. ¿Había sido un vengador justo o un asesino más en un ciclo interminable de violencia? Cada noche, la imagen de Miguel, su sonrisa inocente, se superponía a los rostros de sus víctimas, alimentando un tormento silencioso que lo consumía desde dentro, sin tregua alguna. Años después, en la penumbra de una enfermería penitenciaria, Ricardo exhaló su último aliento. Su cuerpo, antaño robusto y curtido por el trabajo, se había consumido, reflejando el desgaste de una existencia marcada por el dolor y la culpa. Murió solo, sin la calidez de su familia, pero con la mirada fija en un punto invisible, quizás en el recuerdo de su hijo o en la convicción inquebrantable de haber actuado conforme a su propia justicia. No hubo arrepentimiento explícito en sus ojos cansados, solo la certeza amarga de que había pagado un precio inmenso por su decisión, transformándose de protector a ejecutor. Su partida fue tan silenciosa como su transformación, dejando tras de sí un vacío y una pregunta sin respuesta en el aire viciado de la celda, un eco de la tragedia que lo había definido. Mientras Ricardo se consumía en prisión, el destino de su esposa y su hija se tejió en el anonimato y el desarraigo. La ciudad de Tijuana, que había sido su hogar, se convirtió en un lugar hostil, un recordatorio constante de la tragedia y la venganza que había destrozado su familia. Se vieron forzadas a huir, a buscar refugio en otra ciudad, borrando su pasado para escapar de la sombra de los Morales, un apellido ahora asociado tanto al dolor como a la brutalidad. El miedo a las represalias, la vergüenza y el estigma social las persiguieron, obligándolas a vivir con identidades prestadas, siempre mirando por encima del hombro. La seguridad que Ricardo buscaba para ellas a través de su venganza, en realidad las condenó a una existencia de exilio y soledad, un precio silencioso pero devastador. La hija de Ricardo, una joven que apenas comenzaba a florecer, cargaría para siempre con las cicatrices invisibles de aquella tragedia. La imagen de su hermano Miguel, brutalmente asesinado, se grabó a fuego en su memoria, así como el recuerdo de un padre transformado por la desesperación. Aunque físicamente a salvo, la distancia y el anonimato no pudieron borrar el trauma profundo que la marcó. La pérdida de su hermano, la brutalidad de la venganza de su padre y la posterior desintegración de su familia la dejaron con una herida abierta, un vacío que ninguna nueva vida podría llenar por completo. Su inocencia fue arrebatada, reemplazada por una madurez forzada y una tristeza perenne, un testimonio viviente del alto coste que la búsqueda de justicia personal impuso sobre los inocentes colaterales, condenándolas a una existencia fragmentada. En los callejones y mercados de Tijuana, la historia de Ricardo el Carpintero Morales se transformó en una leyenda urbana, un relato que se susurraba con una mezcla de temor y admiración, especialmente en los barrios. Más castigados por la impunidad. La venganza del carpintero, o el eco del semáforo, eran los nombres de esta macabra epopeya. Un vívido recordatorio de hasta dónde puede ser empujado un padre desesperado, cuando el sistema legal falla. Se contaba cómo un hombre pacífico, un artesano, se levantó contra la injusticia que le arrebató a su hijo, convirtiéndose en un justiciero oscuro. La leyenda no glorificaba la violencia, sino que advertía sobre las profundas grietas de una sociedad, donde la ley del más fuerte a menudo prevalecía, dejando un legado de miedo y respeto ambiguo. Esta leyenda, lejos de ser un cuento moral simple, se convirtió en una advertencia sombría que resonaba en el alma de la ciudad. Era un espejo de la frustración colectiva ante la ineficacia de las instituciones y la impunidad que permitía a los criminales operar con libertad. La historia de Ricardo recordaba a los ciudadanos que, en ausencia de un Estado protector,
Algunos podrían sentirse empujados a tomar la justicia por su mano, perpetuando un ciclo de violencia que, aunque nacía del dolor, no ofrecía una solución duradera. La venganza del carpintero se erigía como un monumento invisible a la desesperación, una pregunta constante sobre los límites de la resiliencia humana y el precio que una sociedad paga cuando abandona a sus ciudadanos a su suerte, dejando que la rabia se convierta en la única ley palpable. La figura de Ricardo Morales, el carpintero convertido en ejecutor, se mantuvo como un enigma moral. Para algunos, fue un héroe trágico, un padre desesperado que se atrevió a desafiar un sistema fallido para proteger a los suyos, un símbolo de resistencia en un mundo sin ley. Para otros, fue simplemente un asesino, un hombre que, al buscar justicia por su cuenta, solo perpetuó la violencia que tanto detestaba, hundiendo su alma en la oscuridad. El comandante Vargas, el policía cansado, encarnaba el dilema. Comprendía el dolor, la motivación, pero la ley, inquebrantable, lo obligaba a condenar. Esta ambivalencia moral es el verdadero legado de Tijuana, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja, y las acciones de un hombre común dividen a una comunidad, sin respuestas fáciles. Y así, la historia de Ricardo el carpintero Morales se cierra, pero la pregunta persiste, flotando en el aire denso de Tijuana, y en la conciencia de quienes la escuchan. ¿Hizo lo correcto? ¿Fue su venganza un acto de justicia primordial en un paisaje desolado por la impunidad, o un mero reflejo de la barbarie que pretendía combatir? ¿Qué harías tú si el Estado te abandonara, si la ley no protegiera a tus seres queridos, y la única voz de la justicia fuera el eco de tu propia desesperación? El ciclo de violencia, alimentado por la inacción institucional y la venganza personal, continúa tejiendo su red en muchas latitudes. La tragedia de Ricardo no solo es una crónica de crimen, sino un espejo que nos confronta con nuestras propias nociones de moralidad y las decisiones difíciles cuando el orden social se desmorona, dejando un legado de debate ineludible.